Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Esta es una palabra de Dios para ti. Siempre continuamos bajo el lema: leamos la Biblia juntos, ya por la gracia de Dios, la edición número 16. El título de hoy es un título bendecido, amados hermanos. Es una enseñanza muy linda para usted y para mí, por supuesto. Título: Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y como el lema es leamos la Biblia juntos, les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, versículos de 1 al 11. Pero comencemos con el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Bueno, aquí la palabra de Dios nos indica que Ananías y su esposa Zafira vendieron una heredad. Para entender este mensaje, regresemos unos versículos anteriores que pertenecen al capítulo 4, siempre del libro de Hechos. Hechos 4, 32 al 37 nos dice, lo vamos a leer, amados hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este último versículo número 37 del capítulo 4 del libro de los Hechos nos da el tema. Como tenían una heredad, como tenía, ¿verdad?, José, que le apodaban Bernabé, dice que tenía una heredad, él la vendió, ¿verdad? Él decidió venderla y trajo el precio total, ¿verdad? Y lo puso a los pies de los apóstoles. Perdón. Amados hermanos, habiendo ya leído los versículos del capítulo anterior, capítulo 4, pues entonces regresamos al capítulo 5, el versículo 1 que ya leímos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. En el versículo anterior vimos que José, ¿verdad?, él vendió una heredad y llevó el total del dinero a los pies de los discípulos, a los pies de Pedro. Aleluya. Entonces aquí vemos a un hombre y a una mujer llamados Ananías y Zafira, su esposa. Dice la palabra que también ellos decidieron vender su heredad, ¿verdad? Todas las cosas en común tenían la iglesia primitiva. Ellos tenían todas las cosas en común, cada uno que vendía
su heredad, su terreno, su casa, llevaba ese dinero para que la iglesia, que estaba siendo perseguida, subsistiera, ¿verdad? Continuara, caminar hacia adelante, evangelizando a nuestro Señor Jesucristo, dando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor, Él murió en la cruz por todo un mundo pecador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Y venga y obtenga vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, antes de continuar, les invito a que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Compartiendo este mensaje, activando la campanita de las notificaciones. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Regresamos al título. Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo. Vamos a estudiar qué fue lo que hicieron ellos, cómo mintieron al Espíritu de Dios, cómo le mintieron a nuestro Señor. Aleluya. Ananías y Zafira hicieron las cosas diferente. ¿Pero por qué? En el versículo 2, ya leímos Hechos 5.1, ahora vamos a leer Hechos 5.2. Y sustrajo del precio, oiga, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, ¿verdad? Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, dice la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José cuando él vendió su heredad? Cuando vimos en la enseñanza, leímos el capítulo anterior, Hechos 4, ¿verdad? Él llevó todo para los apóstoles, encabezados por Pedro, ¿verdad? ¿Qué hicieron diferente Ananías y Zafira? Sustrajo del precio, dice la palabra, ¿verdad? Ellos decidieron sustraer, dividir en dos partes el dinero, la plata que habían hecho de la venta, ¿verdad?, de su heredad. Sustrajo Ananías y Zafira, pues ellos son cómplices, ¿verdad? Ellos se pusieron de acuerdo y sustrajeron del precio, ¿verdad?, cierta cantidad, no lo sé qué cantidad, ¿verdad? Punto número 2, había complicidad, ¿verdad? Había complicidad, sí. Dice la palabra, sabiéndolo también su mujer, Zafira, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron malo Ananías y Zafira? Ese es tenemos que estudiar. ¿Qué fue lo que hicieron malo Ananías y Zafira? Dice la palabra, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Allí está, ¿verdad? Ahí podemos ver la diferencia de José, que dice que vendió su heredad y llevó todo a los pies de los apóstoles. Entonces aquí vemos, y trayendo solo una parte, dividieron en dos y decidieron él y ella llevar una parte a los pies de los apóstoles. Aquí podemos ver que Ananías y Zafira se quedaron con una parte y entregaron solamente una parte, muy diferente a lo que hacían los hermanos en el capítulo anterior, y lo vamos a leer, amados hermanos. En Hechos 4:32 leímos, y la multitud de los que habían creído, multitud, eran muchos que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que, oiga, subraye, tenían todas las cosas en común. Entonces, Ananías y Zafira tenían todas las cosas en común, o solo los otros agregaban a Ananías y a Zafira, pero ellos
Ananías y Zafira no agregaban en completo, en total, a toda la iglesia, sino que ellos estaban sustrayendo, ¿verdad?, cierta cantidad para llevar solo una parte a los pies de los apóstoles. Ananías habla con Pedro para entregarle el dinero, pero Pedro ya sabía todo, amados hermanos, ¿verdad? Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, ¿cree usted? Entonces, en Hechos 5:3 nos dice la palabra: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es Pedro hablando, pero guiado por el Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla y ya sabe todo y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Ya Ananías le lleva, él se presenta solo, su esposa no está con Ananías. Él lleva la cantidad, ¿verdad?, que deciden dar a la iglesia, deciden dar a los apóstoles, aleluya, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Sustrajeses del precio de la heredad para que sacaras una parte. ¿Por qué? Reteniéndola, dice en el versículo 4, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Pedro le dice a Ananías que no le ha mentido a él, sino que le ha mentido a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados hermanos, Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. A Dios sea la honra y la gloria. En el versículo 5 nos dice la palabra: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Ananías, al escuchar la voz de Pedro, lo que le decía, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Había más gente allí. Ananías llegó, me imagino, con sus bolsas que se usaban en aquel tiempo, con la mitad o cierta cantidad de dinero, y se la puso a Pedro a los pies, dice acá, ¿verdad? Pero Pedro ya sabía que no era el total. El Espíritu Santo de Dios hablaba a través de Pedro, aleluya, y le dice: ¿por qué, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, amados hermanos. Temor a Dios con amor. Necesitamos tener amor a Dios, hacer las cosas como Dios nos dice, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, con el día a día. En el versículo 6 nos dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Murió Ananías y ya está enterrado. Pero su esposa Zafira no sabe nada, amados hermanos. En el versículo 7 continúa diciendo la palabra: pasado un lapso como de 3 horas, oiga, ponga atención, 3 horas de que murió y fue enterrado su esposo, ahora llega Zafira, gloria a Dios,
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ella llegó, pues ya me imagino que puso aparte esa cantidad de dinero. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Pedro le da la cantidad pues de que le dijo Ananías a Pedro. Pero Pedro ya sabe la verdad. Ahora le pregunta a su esposa Safira para ver qué dice, si ella está de acuerdo con la mentira de su esposo. Entonces le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Ella también está, ¿verdad?, dando la misma cantidad de que dijo su esposo. Esa es la mentira, pues, que le dice Pedro, que eso no es así. Safira sostiene la palabra con la que habían quedado de acuerdo con su esposo Ananías para quedarse con una parte, ¿verdad? Y lo vemos en el 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Oiga, y te sacarán a ti. La pregunta fue: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ya sabía de la mentira que se traían ellos dos, ¿verdad? Entonces, así como cayó Ananías y murió a los pies de Pedro, también Safira, su esposa, llevando la misma mentira, ¿verdad?, conviniendo con su esposo, cayó a los pies de Pedro y murió, expiró. Dice en el versículo 10: al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, ¿verdad?, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Se da cuenta? Tal como mintió Ananías, cayó muerto, así también su esposa. ¿Pero por qué? Ella también, porque estaba como cómplice, estaba de acuerdo con su esposo. Gloria a Dios. Entonces, al estar ella de acuerdo con su esposo, dice la palabra: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ya están muertos los dos. ¿Por qué? Por la mentira, ¿verdad? La pregunta para Ananías fue: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Verdad? Entonces aquí vemos, yo subrayo siempre, ¿verdad? Por ejemplo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces aquí vemos la mentira de Ananías. Y sustrajeses del precio de la heredad. Entonces yo marco sustrajeses. Sacó del total cierta cantidad, ¿verdad? Pero la pregunta para Safira fue diferente. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Convinisteis, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. Los dos planearon, se pusieron de acuerdo. Entonces ella está de acuerdo, ¿verdad?, de sacar ese dinero del total del precio de la heredad, que no sabemos cuánto, pero que ellos
sustrajeron cierta cantidad y se pusieron de acuerdo. Entonces, subrayo, convinisteis. Convinieron los dos en hacer ese robo, podemos decir, aunque pertenecía a ellos, pero toda la iglesia en ese entonces dice que estaban todos en un alma, en un cuerpo, todos. Si alguien vendía algo, llevaban el total a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad, ¿verdad? No le daban más al que tenía mucho, sino que era como para cubrir las necesidades de la iglesia primitiva, para ayudarse mutuamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Nota, el que hizo el negocio fue Ananías, ¿verdad? Pero hicieron un convenio de entregar solamente una parte a los apóstoles para que lo repartieran a la iglesia, amados hermanos. Ellos dos decidieron pues hacer las cosas así y pues les vino la muerte. Gloria a Dios. Y ya para terminar, en el versículo 11, dice la palabra: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿verdad? La gente que andaba por allí y escuchó lo que sucedió o vio lo que sucedió, aleluya, vino un gran temor. Necesitamos, tanto usted como yo, tener temor a Dios. Cuando usted tiene amor a Dios, cuando usted ama a Dios, no siente miedo, ¿verdad? Porque usted está haciendo las cosas bien. Usted no tiene temor, pero sí tiene amor, ¿verdad? Porque tiene amor, no tiene temor y hace las cosas bien conforme el Espíritu Santo nos guía. ¿Tenemos tentaciones? Por supuesto sí, pero de la mano de Cristo Jesús todo es posible. Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Tenemos que pedirle ayuda para hacer las cosas bien, porque pues hay tentaciones para como ir a la izquierda y a la derecha. Entonces, si hacemos eso, no vamos a ir mirando rectamente a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces necesitamos depender de Dios, necesitamos depender de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Y como les repito, hay tentaciones, así como recibió la tentación Ananías y Zafira de vender su terreno y quedarse con cierta cantidad y no llevar el total para la iglesia como lo hacían todos, ¿verdad? Entonces ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo, mintiéndole a Dios, aleluya, que como quien dice, vendimos en tanto y aquí está, pero eso no era el total. Pero Dios, que lo ve todo, Dios que lo sabe todo, ¿verdad? Iluminó a Pedro con su Santo Espíritu y le dijo: esto no es el total, ¿por qué dejaste engañar, verdad, del enemigo? Le dice Pedro a Ananías. Y a Zafira le dice: ¿por qué conviniste a hacer esto? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Pero Pedro no les dijo: ahora muere. No, ellos cayeron. Ellos, al escuchar la palabra que Pedro les dijo, ¿verdad? Preguntándole: ¿por qué hiciste esto? ¡Bum! Cayeron a los pies, pero muertos, ¿verdad? Y habían unos jóvenes ahí y llevaron a enterrar tanto a Ananías como a Zafira. Entonces, esta enseñanza, que es corta, pero que sea buena para que aprendamos, ¿verdad? Que Dios nos dé revelación para hacer las cosas bien. Yo no sé en qué está usted, qué anda haciendo, pero pongamos todas las cosas en las manos de Dios para que sea Dios guiándonos por sus caminos santos. Como decía el rey David: guíame y muéstrame tus caminos. Aleluya, Dios le bendiga. Y si llegó hasta acá, pues le
Pido de favor que se suscriba a nuestro canal de prédicas, Una Palabra de Dios para ti. Así se llama nuestro canal de prédicas. No monetizamos, no hacemos dinero, pero sí queremos que esta palabra llegue a más personas. Cuando usted le da like, YouTube ve cuántas personas. Automáticamente, electrónicamente, ellos cuentan cuántos likes, cuántas personas les gusta, quiere decir eso, ¿verdad? Y así, si hay mucha gente que le gusta los mensajes de las prédicas de la palabra de Dios, YouTube se encarga de repartirlo a más personas. Ellos saben hacerlo. Dios le bendiga, Dios le cuide y Dios le guarde. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios le bendiga.